escuchando el audio de la Iglesia Belmont Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en belmontasamblea.org. Amén. Quiero que abra su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer algunos versículos. Y hoy quiero hablar acerca de... Pensé en un título más no tan engordante, porque iba a decir agrandá tu combo, pero sonaba muy engordante. Entonces voy a hablar de equipá tu fe. Decirle al que está al lado tuyo, equipá tu fe. Eso, equipá tu fe. Equipá tu fe. Vamos a leer estos versículos. Dice así, versículo 1 del capítulo 3, ay Señor, perdón chicos allá, lo estoy volviendo loco. Capítulo 1, versículo 3 en adelante de segunda de Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, digan conmigo, vosotros también, muy bien, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sigue la lectura. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Padre, porque podemos estar en familia, Señor, buscando tu rostro, adorándote. Señor, gracias por mis hermanos, por mis hermanas, porque podemos estar juntos en un mismo espíritu, buscando tu presencia. Padre, habla a nuestro corazón en esta tarde. Espíritu Santo, habla a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Equipá tu fe. Tenemos en Cristo el Espíritu Santo. Tenemos un Dios de poder. Tenemos en Cristo todas las promesas de Dios que son sí y amén en Él. Estamos completos en el Señor. No nos falta nada. Cuando llego a Cristo, cuando llego al Señor, el Espíritu Santo viene a mi vida. Soy parte de la familia de Dios, soy hijo, y cada promesa que vos lees en la Biblia son para vos y para mí. ¿Por qué? Porque hemos pasado por la sangre de Cristo, hemos sido salvos por su sacrificio en la cruz, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces Pedro habla esto en estos primeros versículos. Hermanos, ustedes son hijos de la promesa. Ustedes tienen las promesas de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo. Tenemos esta salvación tan grande que nos ha sido dada. Usted puede mirar a su hermano que tiene a su lado y le puede decir hermano, porque es hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿somos qué? Herederos y coherederos con Cristo. Y tenemos tantas cosas siendo parte de la familia de Dios. Y no solo eso, sino también tenemos una vida eterna por el sacrificio de Cristo. Entonces, sabiendo esto, dice Pedro, sabiendo todas estas cosas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Equipen su fe. A veces la vida cristiana se queda en el entusiasmo de el primer amor, de conocer a Dios. Y después pensamos que es hacer la plancha. ¿Saben qué es hacer la plancha? Es tirarse en el agua así y va solo. ¿Han visto que se tiran en el agua así?
¿Cómo le llaman ustedes? Flotar, sí. Sordo me dicen también. A veces conocemos al Señor y pensamos, bueno, Dios me cambia, Dios me transforma y vivimos la vida esperando que Dios haga algo. Pero las promesas escritas y dichas por Dios ya son nuestras, porque soy hijo de Dios, porque soy parte de la familia en Cristo. Pero mi vida en Jesús puede ser mejor. Tu vida cristiana puede ser mejor. A veces en nuestra vida cristiana basamos nuestra vida cristiana por el simple hecho de sentarme en un asiento cómodo, en una comunidad de fe y en un templo tan hermoso como esto. Y eso es mi vida cristiana. Pero déjame decirte que tu vida cristiana puede ser mejor. Tu fe puede ser mejor. No nos podemos conformar solamente con el creer. Tenemos que equiparnos. Por eso versículos 8, 9 y 10 que leímos recién, Pedro dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les va a dejar estar ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Haragana, vago, descansa cuando hay que trabajar. ¿Cómo le dicen al vago, al haragán en su país? Perezoso, cara de oso. ¿No? Haragán, holgazán, zángano. Bueno, y ahí seguimos, ¿no? Vago, cara dura. Bueno, y ahí sale la carne. La vida cristiana, alguien dijo que la vida cristiana no está diseñada para comenzar con un momento de gran entusiasmo y luego caer en una rutina de apatía. Más bien debe caracterizarse por un crecimiento constante, una fe activa y una perseverancia continua en el caminar con Dios. Pedro dice, no caigan en el ser ociosos, porque la vida en Cristo es activa. Es un crecimiento, es algo que yo me esfuerzo por dar pasos de fe. El crecimiento se basa también en tomar decisiones drásticas en la vida. Decisiones que Dios me está llevando a tomar de firmeza, de caminar firmes. No es solo venir a escuchar un buen sermón, no es solo venir a escuchar, sino es hacer lo que Dios me está enseñando. Entonces Pedro dice, si no quieren ser cristianos ociosos, si quieren tener frutos, es necesario que activen. Es necesario que equipen su fe. Es verdad que en la vida cristiana todo es por fe, la salvación es por fe. Pero el esfuerzo humano debe cooperar también con la gracia, ¿no? Porque así como Él me perdona, yo debo perdonar. Entonces debo esforzarme, ¿por qué? Por perdonar, como un ejemplo de eso. No es verdad que la vida cristiana es por fe, pero una fe que no desemboca en una vida activa, en una vida que pongo en marcha lo que he aprendido a través de la palabra de Dios, no es una verdadera fe. Como Pablo dijo una vez, con otras palabras, él dijo, la fe no es solo la entrega confiada a las promesas de Cristo, sino que también es una entrega obediente a las demandas que Dios va poniendo en mi vida, en mi corazón. La fe en Dios no elimina mi responsabilidad, porque el Espíritu Santo va marcando a cosas que no están bien en mi vida y va marcando y me va hablando, la palabra de Dios me va hablando y yo tengo que hacer conforme a lo que está escrito. Eso es una fe activa. Por eso si yo vengo en mi vida cristiana y estoy juntado o juntada con alguien, la Biblia me enseña que debo casarme para ponerme en regla con el Señor. ¿Se entiende? Es solo ejemplos. Porque la fe es una fe activa que yo tomo y pongo en práctica. Con obediencia y dedicación. La salvación, la gracia son regalos de Dios.
pero Dios siempre espera que respondamos en obediencia y en dedicación. Porque cuando yo soy obediente y pongo en práctica las palabras de Cristo, la vida cristiana, mi vida cristiana alcanza una nueva plenitud. Mi vida es otra cosa. Y mi fe crece. ¿Se entiende? Porque la fe crece cuando yo pongo en práctica. Por ejemplo, ahí tenemos un bebé, que la madre está luchando para que no llore y que se quede quieto. Pero el bebé va aprendiendo a hablar, a caminar, ¿sí? Un paso, otro, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Ser fanático de Messi, no de Cristiano Ronaldo y esas cosas, ¿no? Va aprendiendo paso a paso. Y en la vida cristiana es así. Yo no puedo pretender que Dios cambie todo de la noche a la mañana sin poner un pasos de fe en mi vida cristiana. Sin hacer, sí, Dios sobra, la salvación es instantánea, la gracia de Dios viene, pero la plenitud en la fe es cuando el creyente trabaja diligentemente, permitiendo que cada uno de nuestros esfuerzos se unan a esa obra transformadora de la gracia de Dios. Cuando yo camino en pos de la palabra de Dios, en pos de lo que creo, lo sobrenatural viene a mi vida, transforma lo que no puedo y yo me esfuerzo por alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Y es toda una máquina que funciona en mi fe poniéndola en práctica, y es ahí donde veo la obra de Dios en mi vida. Entonces Pedro habla y dice: es tiempo que equipes tu fe. Porque no puede ser que vengas a la iglesia a llorar. Viste que está el dicho, andá a llorar a la iglesia, ¿no? Porque muchos vienen a llorar a la iglesia. Y son cristianos llorones. ¿Por qué vienen a llorar? Porque es como esas películas que repiten siempre la misma cosa y no salen adelante. No avanzan. Pero la vida cristiana tiene que avanzar, tienes que avanzar en tu vida. No puede ser que estés siempre en el mismo lugar. No puede ser que estés siempre ahí. Dios siempre te va a llevar a que te muevas. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice: tenés que tomarla, les doy una tierra que fluye leche y miel. Había milagro de Dios, pero ¿qué tuvo que hacer Moisés y el pueblo? Salir, no lo iba a llevar con una silla de oro a la tierra que fluye leche y miel. Porque uno cree, camina en pos de lo que cree. Entonces Pedro le dice: para que no sean ociosos. Y empieza con un listado, pero no es la lista para hacer las compras en el almacén. Empieza un listado para equipar nuestra fe. Entonces Pedro dice: a tu fe, a eso que crees, ¿qué hay que añadirle primero? Virtud. Muy bien. Entonces, primero a la fe, ¿añadirle qué? Virtud. Y entendemos que la fe es la raíz de la vida cristiana. Porque yo creo, tengo fe en Dios. Y de la fe debe brotar la virtud. ¿Y qué es virtud? Cuando Pedro dice: a la fe añadirle virtud. En el Nuevo Testamento, virtud es aquel quien cumple en todo la voluntad de Dios. Entonces Pedro está diciendo con otras palabras lo que dijo Santiago: a tu fe añadirle obediencia. Está bien con creer, pero aquel que es virtuoso cumple en todo la voluntad de Dios. La fe plena es aquella fe que está entregada a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Mi fe es plena porque camino conforme a la palabra de Dios. No juzgo, no chismoseo, no saco el cuero. Amo, perdono, camino en misericordia, me transformo en Cristo para que Él siga obrando. Perdono a mi esposo, perdono a mi esposa.
Busco el acuerdo porque creo en Dios y entiendo que en eso hay ¿qué? Hay restauración, hay victoria. Es como cuando vas al médico y el médico dice: seguí esta receta y vas a estar bien. ¿Vos qué vas a hacer? Los que son miedosos van a seguir la receta porque quieren estar bien. Entonces, como que vos vengas a escuchar todo acá, llores y volvés a tu vida y volvés a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Va a cambiar algo? Por más que vengas a llorar a la iglesia. Entonces a la fe añadirle ¿qué? Virtud, acción. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya vivo mirando a Cristo, mi vida está entregada a Cristo, Él es el motor de mi vida, Él es quien guía mis pasos. Por eso cuando uno hace la oración de fe, la famosa oración de fe, dice: Señor, quiero que seas el dueño de mi vida, el Señor de mi corazón. Ya no vivo yo, más ¿qué? Más Cristo vive en mí. Segundo, Pedro dice: a la virtud, ¿qué? Conocimiento. A la fe, obediencia. A la obediencia, dice Pedro, sumale ¿qué? Conocimiento. Y esta palabra conocimiento habla de sumergirse amorosamente en Dios. Habla de sumergirse en Dios. Habla de nadar en Él, en el conocimiento de Dios. Habla de estar en la presencia de Dios. Habla de buscar a Dios. Y este conocimiento de Dios me genera sensibilidad de escuchar a Dios y saber que es Él el quien me habla. Por ejemplo, vos conocés la voz de tu mamá y de tu papá. Porque tanto tiempo escuchaste a tu madre: levantate o te tiro la chancla, que se te grabó. Y escuchá, levantate y decías: ah, no es mi mamá. Pensaba que era mi mamá, parecía igual. Pero tenés un conocimiento profundo de Dios, que hay una sensibilidad especial de percibir lo que Dios es y lo que quiere de vos. Entonces, la vida cristiana le agrego virtud. A la virtud le agrego ¿qué? Conocimiento de Dios. Por eso Colosenses 1:9 dice: seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que andéis como es digno, llevando frutos, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? Porque para tener virtud es necesario tener mi conocimiento de Dios. Porque cuando yo tengo mayor luz, esta luz me va a iluminar para que pueda entender cada vez con mayor claridad mi realidad cotidiana y tener paz, porque conozco a Dios. De Moisés se nos habla que hablaba cara a cara con Dios. Él tenía conocimiento de Dios. Él escuchaba a Dios. Hermano, tenés que conocer a Dios. Es imposible que lo conozcas viniendo solamente los domingos. Porque te puedo asegurar que haces 2 bloques de acá y ya te olvidás de todo lo que dije. Menos mal que existe YouTube, ¿no? Que lo puedes volver a ver. Pero conocimiento de Dios, tu vida diaria, buscar a Dios, orar, tener el tiempo, la intimidad con el Señor. Es imposible conocer a una persona, verla una vez por semana, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo estuviste con tu esposa antes de casarte? Todos los días, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Te escondías para estar con ella. Es bárbaro, ¿eh? Filipenses 1:9 dice: y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento. Estudia la palabra, busca a Dios. Es posible si buscas a Dios. 3, al conocimiento, no solo eso, hay más para equipar: dominio propio. A la fe, virtud. ¿A la virtud qué? Vamos, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio.
Dominio propio. Algunos dijeron paciencia porque en algunas versiones aparece paciencia. Alguien dijo lo siguiente: quien avanza por el camino del conocimiento aprende a dominarse cada vez más, porque sabe cuáles son los verdaderos bienes, de qué se trata en primer lugar, sabe sobre todo en cuántas cosas sin importancia gastamos nuestro tiempo. Cuando vos conocés más a Dios, hay más dominio propio. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dios nos ha dado la capacidad y la autoridad para decir no. No. Pero ¿dónde viene esa fuerza para decir no? Cuando a mi fe le agrego virtud, cuando a mi fe le agrego conocimiento y cuando a mi fe le agrego... Mi conocimiento de Dios fortalece mi dominio propio. Porque soy débil. Porque somos débiles. Y necesito de Dios. Por eso vos necesitas de Dios. Por eso la humanidad necesita de Dios. Porque la humanidad está perdida. Y por eso yo como cristiano necesito todos los días de Dios. Porque sin Cristo estoy perdido. No es solo el que está afuera necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Cuando vos empezás a pensar como cristiano que solo el de afuera necesita de Dios y vos ya no pensás que necesitas de Dios, ahí es una línea muy delgada. Porque el conocimiento de Dios fortalece mi dominio propio. Él me da la autoridad de ser el Señor de mí mismo. Decir no. No a la droga. No a la pornografía. No al sexo fuera del matrimonio. No a tantos vicios. ¿De dónde viene esa fuerza si no es de Dios? Es imposible decir no frente a tantas cosas. Solo el Espíritu de Dios que habita en mí y ese conocimiento de Dios me da la capacidad y la fuerza de tener dominio propio. El conocer a Dios me hace conocer lo eterno. Y ahí puedo ver qué es más valioso, si lo eterno o lo temporal. ¿Qué vale más? ¿Lo que se termina o lo que a vida eterna permanece? Alguien dijo: el que se contiene sabe dominar sus pasiones y apetitos, es señor de sí mismo. Esta virtud no es debilidad, sino fuerza contenida, porque nuestras tendencias y pasiones salen a flote fácilmente. Porque somos de carne, dijo el taco. La birria. Porque hay pasiones en mí. Y algo hablábamos de esto el miércoles, para los que vienen a la reunión de oración. Entonces, por eso necesito más a Dios. Pues tal vez decir: pastor, ¿cómo hago para cambiar esto? Pastor, ¿cómo hago para dejar esto? Busca a Dios. Deja de venir solo los domingos. Empezá a conocer a Dios y te vas a dar cuenta cuántas cosas puedes alcanzar. El poder que tiene el no a veces. Dice Gálatas 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A libertad fuisteis llamados, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Te comiste el cake porque vos quisiste, no porque Dios te lo puso enfrente. Ayer mi esposa me dice: comprate una ensalada.
Y yo dije, en Chick-fil-A venden ensalada. Y cuando estaba frente al mostrador vi que decía hamburguesa. Y yo dije, hace mucho que no como un sándwich de pollo. Fui atraído, seducido y me comí ese sándwich. Y ahí no puedo decir diablo mugroso, tengo que decir pan. Y comía ese sándwich y yo decía dentro de mí, no tengo que comer esto. Pero estaba rico el sándwich de pollo. Cada uno es tentado conforme. ¿De dónde vienen las fuerzas para decir no? De Dios. Por eso tienes que buscar a Dios. Por eso tienes que conocer a Dios. Por eso tienes que leer la Biblia, dejar que el Espíritu obre en tu vida. Por eso no solo tenés que venir a llorar a la iglesia, tenés que tener una comunión con Jesús, una relación con Jesús, leer la Biblia, estar tiempo con el Señor. Y ahí es donde vienen las fuerzas para que vos venzas y avances y camines de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque aquel que comienza la buena obra, la termina. Dios no deja nada por la mitad. Yo soy el que dejo las cosas por la mitad. Pero Él no, Él termina lo que empieza. Dios nos da el poder del no. Romanos 8 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y al dominio propio, paciencia. ¿Por qué? Porque he aquí el gran dilema. Tener que ser constantes con el no. Porque una semana te fue perfecto, pero la otra semana tenés que volver y decir no también. Y a la otra semana decir no. No, no, no. Por eso Pedro dice, al dominio propio, paciencia, constancia. Y hablaba ayer, no sé, ya perdí la noción desde que mi esposa no está, perdí la noción del tiempo. Y bueno, empecé a correr este año gracias a mi hermano Javier que me impulsó y el otro día corrí 8 kilómetros, estaba muy feliz y mejoré mi drive en el golf porque venía pegándole muy feo y mejoré. Y iba en el auto pensando en las cosas que mejoré. Dije, wow, qué impresionante. Cómo corrí, cómo mejoré mi drive, no voy a pasar vergüenza ahora. Y que esto que... Y el Señor me habla y me dice, porque practicaste. Porque practicaste puedes pegarle bien. Porque corriste 2, 3, 4, 5, pudiste llegar acá. Y a veces en nuestra vida cristiana tenemos que ser intencionales. Pacientes. ¿Se entiende? Esta semana un poquito. La semana que viene otro poquito. Y va a llegar un momento que vas a ver todo lo que avanzaste y decir, wow, mirá qué bien. Estaba tan contento el otro día que fui a jugar que un abuelo me dice, wow, qué bien que le pegaste, ¿me das tu autógrafo? Bueno, dame, ¿dónde lo pongo? Pero lo asocié con esto de ser intencional. Estás viviendo la vida en Cristo, sé intencional, sé consciente que Dios está con vos. Sé consciente que Él está en cada momento de tu vida. Sé intencional cuando buscas de Dios. Sé intencional cuando lees la palabra. Sé intencional. Porque hay resultados. Porque Dios obra y obra milagro. Por eso dice el dominio propio, paciencia, ser constante, mantenerse, resistir.
Al dominio propio, poner la paciencia, este aguante paciente, persistiendo en el conocimiento. No un día lee la Biblia, no 2 días, todos los días de tu vida. No una reunión, todas las que pueda, para ser lleno del poder del Espíritu Santo y salir al mundo y enfrentar las pruebas y enfrentar las tentaciones y vencer. Y vencer. Qué difícil es perder peso. Qué difícil es bajar de peso, porque tienes que ser constante. Pero no es imposible. Lo que más cuesta es la constancia. Primera Timoteo 4:11 dice: persiste en ello, escucha esto, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La constancia te salva. La constancia te fortalece. Y esta constancia es una capacidad de aguantar que nos fortalece, nos anima, que podemos dominar los deseos y tener poder sobre estos también para resistir en las dificultades, en los trabajos que estamos afuera, que nos rodean. Si estás acostumbrado a satisfacer tus deseos, obviamente que no vas a tener fuerza para resistir los momentos difíciles y vas a venir a la iglesia a llorar. Pero aquel que es constante puede venir a llorar, pero se va a levantar como un león rugiente. Porque es constante, porque permanece, porque prevalece, porque avanza, porque a pesar que le cuesta, lo intenta con poco, paso a paso, pasito de bebé, no importa, pero yo avanzo, arrastrándome, no importa, pero yo avanzo, de rodillas, no importa, pero tengo que llegar, tengo que avanzar. Es la constancia, hermano. Es la persistencia en tu vida de fe. Hebreos 12:1 dice: sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Leí otra versión, nueva versión de Jerusalén. No es esa, pero me gustó cómo lo relataba esta versión. Constante. Hebreos 10:36 dice: tenéis necesidad de paciencia. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir lo prometido. Cuando dice paciencia, habla de constancia. Necesitas la constancia. Necesitas ser perseverante, luchar, porque sabes, en Cristo, si vos luchás en Cristo, al final hay victoria, al final hay triunfo, al final hay recompensa, al final hay salvación. No te rindas hoy. Y a la paciencia, piedad. Y piedad está hablando de alguien que es devoto. Solo quien resiste la batalla contra la concupiscencia indomable y contra los poderes hostiles pueden honrar realmente a Dios. Nuestro culto ya no va a ser solo una confesión oral de decir creo, sino que va a ser una piedad probada y depurada. ¿Qué es piedad? Amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi cuerpo. Eso es piedad. Alguien piadoso es aquel que camina conforme a Dios. Esa es una persona piadosa. El dominio propio, la paciencia y la constancia me hace ser piadoso. Lucas 4:18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciarle a los pobres la buena nueva, me ha enviado para proclamar liberación a los cautivos y vista a los ciegos. El ser constante, la constancia muestra la devoción que le tenés a Dios. Por último, para terminar, Pedro dice, es larga la lista, a la piedad, afecto fraternal. Mi muestra de que amo a Dios es con el que está a mi lado. ¿Cómo son tus acciones piadosas? Mira al que está al lado tuyo, si lo conoces. Si no lo conoces, se va a sentir intimidado, pero bueno. ¿Cómo son tus acciones? No sirve de nada tener piedad si no hay afecto.
Tenemos que aprender a ver y amar a Dios en los que nos rodean. Aún en el vecino que pone música, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, Dios? Porque ya no lo aguanto más. Piedad, afecto fraternal. Y para terminar, Pastor Jason, si puede pasar, chicos. Al afecto fraternal, ¿qué dice Pedro? Amor. Y el amor cristiano no es un simple hecho de sentir o un sentimiento, sino que el amor cristiano, ¿sabes cuál es? Aquel que se da completamente al otro. ¿Qué hizo Jesús? Dios dice, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios que dio. De tal manera amó que dio. Sí, ya sé, pero ¿qué hizo Dios? Dio. Dio todo. ¿Qué estás dando? A veces nos preocupa más nosotros mismos que el que está al lado nuestro. Mientras yo tengo techo y comida, el que está al lado, bueno, Dios sabrá. Y Dios puso a su iglesia para que dé. El amor del Señor es incondicional. Juan 13:34 dice: os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor uno con otros. Todo aquel que ama, dice Juan en su primera carta, es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces Pedro nos da este listado. Entonces mi pregunta es hoy: ¿cómo está tu fe? Porque tu fe, mi fe es todo esto. Entonces Pedro dice: si todas estas cosas están presentes en tu vida y aumentan, entonces hay una versión que dice: no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Si todo esto está en ustedes, va a haber frutos, va a haber cambios, va a haber transformación, va a haber milagros, porque como cantábamos anteriormente, Dios es poderoso y Él no es deudor de nadie, pero vos tenés que hacer tu parte, viejo. No va a suceder nada si solo vengo y me siento y corro la cinta con tal de estar en mi lugar, porque este es mi lugar, lo compré hace 20 años y no va a pasar nada. Vas a seguir teniendo los mismos problemas, porque la fe consiste en actuar y hacer activamente la obra de Cristo y ser parte de lo que Dios es. Él ya nos dio todo lo necesario. Ahora nos toca responder con fe. Con una fe que crece, con una fe que se pone en acción, con una fe que no sea pasiva, sino una fe que se fortalece cada día, que añade virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y amor. Te invito a que te pongas de pie un momento. Que cierres tus ojos. Vamos a tener un momento de ministración. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a tu vida. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Hermano, hermana, Dios te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Él te ha escogido. Él te ha rescatado. Pedro dice: tenemos todo, tenés todo, pero es tiempo que empieces a hacer. No puedes seguir con una fe pasiva, porque esa fe pasiva no te va a llevar a ningún lado. No te estanques en lo que ya sos. No te estanques en este momento de tu vida.
No digas, bueno, esto ya fue todo, hasta acá llegué, no puedo más, es difícil. No, hay más. Seguí creciendo en lo que Dios quiere hacer con vos, con tu vida, con tu familia, con tu carrera, con tus hijos. No desista, sé constante. A la fe agregale constancia, perseverancia, porque la promesa es clara. Porque si estas cosas abundan, no vas a caer. Vas a dar muchos frutos, porque siempre detrás de Dios hay frutos, hay victoria, hay triunfo, hay mejores cosas. Por eso yo creo firmemente que si camino con Jesús, siempre lo mejor está por venir. Y lo mejor viene cuando yo me muevo activamente en fe, cuando yo crezco, cuando yo lucho paso a paso, centímetro a centímetro, lo que pueda avanzar hoy. Tal vez el soldado está muy lastimado, tal vez vengo muy golpeado, tal vez vengo muy roto, pero no importa. Oh Dios, acá estoy y quiero seguir, quiero dar paso a paso, caminando en fe, equipando mi fe. No quiero quedarme en el lugar donde estoy. Dios, quiero avanzar, quiero triunfar, quiero prevalecer. Oh Espíritu Santo, acá estoy, me presento delante tuyo sabiendo que sin ti nada puedo hacer. Oh Dios, estamos en tu presencia. Yo quiero abrir este lugar. Si querés venir acá adelante y decir, Señor, sin ti nada puedo hacer. Necesito equipar mi fe. Yo no sé cómo viniste hoy. Si tal vez viniste como soldado medio lastimado, medio herido, o estás bien y necesitas equipar algunas cosas, pero tal vez este momento para que puedas venir y decir, Señor, acá estoy. Señor, vengo paso a paso, centímetro a centímetro, pero Padre, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Quiero salir del lugar estático donde estoy. No puede ser que no pueda cambiar esto, que no pueda cambiar lo otro. Quiero cambiar, quiero avanzar, quiero conquistar aquello que me has llamado a hacer. Oh Dios, pero a veces veo las cosas tan difícil, tan complicado, Dios, que necesito de tu fuerza. Hermano, no es en tus fuerzas. Vení bien adelante, vení bien adelante, vení. Y vamos a buscar a Dios juntos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva con poder. Mientras cantamos al Señor, cerrá tus ojos, vení acá adelante. Vamos a terminar juntos adorando al Señor, adorando su nombre, sabiendo que es por Él, es en Él. Que el cristiano sí llora, y a veces nos toca llorar, a veces nos toca sufrir, pero aquel que espera en Dios recibe nuevas fuerzas. Aquel que espera en el Señor levanta alas como las águilas. Aquel que espera en Dios corre, 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 y no se cansa, sino que sus fuerzas son renovadas, sino que sus fuerzas son levantadas, porque entendió que con solo creer no era suficiente. Había que orar, había que buscar, había que clamar, había que beber del agua, había que buscar su presencia, había que tirarse a sus pies y decir, Padre, te necesito, Señor. Levanta tu oración, no escucho que estés orando. Levanta tus manos y decir, Espíritu Santo, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Dale, dale, levanta tu oración. Levanta tu oración bien alto. Levanta tu oración, levanta tu oración, levanta tu oración. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir al Señor.